Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a una conferencia vespertina sobre la evolución, el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en México. Hoy es la conferencia vespertina número 229, ya del día también 139 de esta nueva normalidad caracterizada por las intervenciones del semáforo de riesgo COVID. Recordamos a la población que es muy importante implementar todas las recomendaciones que en los diferentes niveles de gobierno, no solo el federal, sino también el estatal y muy importante el municipal, se están emitiendo a la población. Viene un fin de semana, sábado y domingo, sabemos que hay actividad familiar, sabemos que hay actividad social con los amigos. Recordemos y prestemos atención al nivel de riesgo en el cual nos encontramos en nuestra respectiva ciudad, en nuestro respectivo estado, porque eso en su momento nos debe de llevar a disminuir, a limitar estas actividades, o en los niveles de riesgo bajo, realizarlas, pero con todas las precauciones correspondientes en relación a siempre mantener y guardar la sana distancia, siempre estarnos lavando las manos de manera constante, aplicar la etiqueta respiratoria, es decir, toser y estornudar en el ángulo interno del codo, o si tenemos a la mano un pañuelo y si este es desechable, mejor, y el uso del cubrebocas, sobre todo cuando estamos en espacios cerrados y en donde no podemos precisamente guardar la sana distancia correspondiente. En la medida que podamos todas estas actividades implementarlas como nuevos hábitos en nuestro día a día y a todo lugar donde vamos, y todas las actividades que realicemos, vamos a estar contribuyendo no solamente en lo personal, sino de manera colectiva, a todos juntos poder seguir frenando la epidemia en México. Vamos a ver los escenarios nacionales y las estadísticas actualizadas para esta noche. Aquí podemos ver nuestra curva de barras apiladas, donde están representadas las más de ya 2.160.000 personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto notificadas al Sistema Oficial de Vigilancia Epidemiológica. Esto sucede en las unidades médicas, en las 32 entidades federativas, cuando una persona va, demanda atención médica porque está presentando signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Podemos ver que el día de hoy superamos el 1.000.000 de personas, 1.004.000 de personas que salieron negativas, es decir, que no se identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, y al mismo tiempo actualizamos la cifra de las personas que fueron ya finalmente clasificadas como casos confirmados de COVID-19 y representan 841.661. Tenemos todavía un grupo de 44.558 personas en las cuales estamos esperando el resultado para ver cuál será su clasificación final, y asimismo, y como parte de este gran grupo de personas confirmadas, están aquellas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad, que son para el día de hoy 85.704 que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. El porcentaje de positividad se mantiene en 38, nos queda todavía un día de movimiento, que sería el día de mañana sábado, que es cuando cierra la semana epidemiológica. Si vemos las dos últimas semanas representadas, que son la 39 y la 40, prácticamente tuvieron un comportamiento muy similar, no solamente en relación a su altura, sino también a sus subcomponentes, es decir, a los tamaños de cada uno de sus grupos, confirmados, descartados y aún sospechosos. Sin embargo, el porcentaje de positividad mantuvo ese descenso observado, que prácticamente se viene dando desde la semana 29-30. Vamos a ver mañana cómo cierra la semana 40. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí nuestros casos estimados, 977.687 para efectos de la estimación, en donde además de los confirmados integramos los aún sospechosos multiplicados por el porcentaje de positividad para cada una de las semanas. La diferencia entre la 39 y la 40 todavía
tiene un descenso, vemos que es mínimo y que ha disminuido en relación a cómo abrimos el día domingo. Sin embargo, todavía se mantiene con un menos 1% y bueno, podría haber una expectativa de una nueva meseta para el cierre correspondiente de la semana 40. Los descensos igual, con una tendencia descendente y un diferencial de menos 27% para las últimas 2 semanas, y nuestro indicador de casos activos estimados también está cerrando prácticamente en lo que se mantuvo en la última semana y media, que es de 4%, recordando que esta es la proporción de personas que realmente enfermó en los últimos 14 días. El resto de ellas, es decir, el 96% de las personas o de los casos confirmados u estimados, son casos que en su momento pues pertenecen ya al histórico de la epidemia en México, teniendo inclusive el dato que más de 612,000 de estas personas se han recuperado de la enfermedad. Veamos la ocupación y disponibilidad hospitalaria. El día de hoy toca presentar las proporciones por entidad federativa y la nacional. Continuamos en este 29% que hemos tenido en los últimos días para efecto de las camas generales, y ya veníamos desde principios de semana viendo cómo Nuevo León y Chihuahua, para efecto de las camas generales, eran las únicas 2 entidades que estaban rebasando el 50%, se mantienen todavía por debajo del 70% que es el nivel de seguridad. Sin embargo, sí hemos visto un incremento, aunque paulatino, pero incremento en estos últimos días. Hoy día alcanzan 56% de ocupación en ambos casos. Después, las siguientes 30 entidades federativas pues están con al menos la mitad de sus camas disponibles, y estados que hemos estado viendo ya varias semanas: Chiapas, Campeche, Yucatán, con disponibilidades bastante elevadas, inclusive por encima o cercano al 95%. Veamos la siguiente diapositiva, donde ahora tenemos las camas con ventilador para los pacientes más críticos. Aquí Chihuahua continúa nuevamente estando por encima de la mitad de sus camas, en este caso 54%, por lo tanto sería la entidad que al corte del día de ayer tiene al menos estos 2 indicadores por encima del 50%, y además es la única entidad que tiene esta característica en relación a las otras 31. Vamos a estar lógicamente monitorizando esto de la mano del mismo estado, y vemos también estados con muy baja ocupación, inclusive destacando que en el caso de Campeche, al corte del día de ayer, no tenía ningún paciente hospitalizado en una cama con ventilador. Reporta 100% de disponibilidad y por lo tanto 0% de ocupación. Como sabemos, Campeche es el estado que alcanzó precisamente el nivel de riesgo más bajo, que está identificado por el verde, y de alguna manera esta tendencia o este momento epidemiológico para Campeche pues se mantiene y se expresa en los indicadores que aquí vemos. 25% es también un nivel que hemos estado teniendo en los últimos días para efectos de la media de todo el país. Vamos a ver ahora el grupo del panorama internacional europeo. Si podemos ver lo siguiente. Uno más, por favor. Sí, ahorita vamos a volver y enfocarnos a la parte de la vacuna. Aquí está, creo que hay uno anterior para ver un poco las comparativas. Uno más anterior, aquí mero. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, esta gráfica es una gráfica que habíamos estado utilizando en semanas, meses previos, precisamente para ver un poco el comparativo entre las diferentes regiones. Recordemos que aquí tenemos representados las epidemias activas, es decir, los casos en los últimos 14 días, para ver en qué regiones es donde se está concentrando la pandemia activa a nivel mundial. Si recuerdan, de las últimas veces que presentábamos esta gráfica, veíamos cómo América había ocupado el primer lugar. Esta columna de color rojo que siempre representó a América estaba por encima del 50%, había llegado al 60%, y las otras regiones del mundo habían bajado inclusive por debajo de un 25%, estaban en un 20%. En las últimas semanas hemos estado presentando escenarios de países que precisamente pertenecen a la región Asia Sudoriental,
el día de hoy vamos a presentar Europa, pero vean en este resumen de gráficas cómo estas dos regiones volvieron nuevamente a incrementarse, y en el caso de Europa está prácticamente en una tendencia ascendente que, de continuar, podría volver otra vez a alcanzar al continente americano y, quién sabe, en un momento determinado inclusive rebasarlo otra vez. Y esto tiene que ver precisamente con los rebrotes o las segundas olas de transmisión que ha habido en los países europeos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos precisamente el concentrado de toda la región europea, de cuál ha sido el comportamiento en las últimas semanas y meses, y vean ustedes cómo desde prácticamente el inicio del mes de septiembre, es decir, todo septiembre y lo que va de octubre, la región europea en su conjunto rebasó lo que en su momento habían tenido en su primera carga de epidemia en los meses de abril, y de hecho estamos hablando prácticamente que no solo duplicó, sino que prácticamente como región están ya por llegar a 3 veces lo que en su momento tuvieron en una primera oleada. Vamos a revisar los países más representativos de la región europea para ver quiénes son los que más están contribuyendo a este rebrote y a este incremento. Si vemos la siguiente diapositiva, empecemos con Alemania. Alemania, digamos que no es de los países que contribuye de manera importante a estos rebrotes. De hecho, aunque tiene una tendencia ascendente muy acelerada, podemos ver una velocidad importante en las últimas 2 semanas, todavía Alemania no ha llegado a rebasar lo que significó en el mes de marzo y abril su primer pico. Sin embargo, esta tendencia ascendente que tiene y por la aceleración que lleva, podría en su momento indicarnos que en las siguientes semanas esto puede llegar a suceder. Vamos a estar viendo y veamos cómo es un incremento que de alguna manera inició paulatinamente desde fines de julio, primeros de agosto, y aunque llevaba una velocidad de transmisión no tan elevada, esta se ha exacerbado en las últimas 2 semanas. Es un comportamiento interesante en el caso de Alemania. Veamos el siguiente país. Aquí tenemos a Rusia. Rusia, vemos cómo en esta segunda oleada de contagios sí ya rebasó lo que en su momento significó el primer pico de contagios, su primer acme. Todavía no lo ha rebasado por mucho, es decir, no ha llegado a una duplicación en sí de esta cantidad o de esta magnitud de casos, mas sin embargo vemos que su curva está todavía en la tendencia ascendente y que esa velocidad, la aceleración que tienen también es importante, lo cual nos pudiera pronosticar que al menos en las siguientes semanas esto pudiera todavía seguir y continuar hacia arriba. Sin embargo, de alguna manera Rusia tampoco, digamos, contribuye aún de manera importante a ese gran rebrote que vemos en el continente europeo, aunque tiene su carga de contribución. Veamos el siguiente país. Tenemos ahora Italia, similar un poco a los 2 previos, apenas rebasando su primera ola de contagio, su primer acme, el primer pico de marzo. Prácticamente las velocidades de curva observadas en su primer pico son similares a las que estamos observando ahora en octubre. Después de haber tenido un incremento ligero, vino un rápido escalamiento de casos y una gran velocidad en efectos de la transmisión. Y vemos que la tendencia es todavía muy importante en relación a que pueda continuar con el escalamiento de los mismos. Esta es Italia. Veamos el siguiente país. Dinamarca. Dinamarca sí, ahora empieza entre los grupos de países que ya prácticamente han duplicado la primera carga de transmisión y de casos que tuvo en su primera oleada ocurrida en abril. Vemos cómo a partir de que inicia el mes de septiembre, inician también con un escalamiento importante que prácticamente es ya 2.5 veces mayor que el observado en la primera ocasión, y esto lógicamente sí está contribuyendo de manera importante a este gran rebrote que se ve en el continente europeo. Aunque
en las últimas semanas se empieza ya a evidenciar una nueva disminución, pero cuya tendencia no se ha mantenido, sino más bien se ha comportado en una ligera meseta que todavía, inclusive esa pequeña meseta, está por encima del primer pico evidenciado en la primera ola. Esta es Dinamarca. Veamos el siguiente país. Reino Unido. Reino Unido sí es de los que está contribuyendo de manera importante. Podemos ver cómo prácticamente este segundo pico, esta segunda ola de contagios, está prácticamente ya triplicando la primera curva que en su momento se dio, la primera carga, y además lo hace con una aceleración bastante importante. Todavía no hay evidencia de un control en la zona del ACME, y esto lógicamente pudiera significar que todavía la transmisión y el incremento pudieran continuar en los siguientes días. Vamos a ver cómo se comporta Reino Unido. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a España, es uno de los países también que se ha estado dando un seguimiento muy puntual, sobre todo por la mortalidad que en su momento generó España en su primera ola. Aquí vemos cómo la segunda inicia prácticamente a fines de julio, y desde que inicia mantiene una tendencia ascendente importante que no paró prácticamente hasta mediados de septiembre. Hay cierta evidencia que al menos en lo que va del mes de octubre pudiera ya existir algún control y que inicie una tendencia descendente, aunque estas ondas que vemos en las últimas 2 semanas, pues bueno, todavía no dejan en claro si realmente España pueda empezar nuevamente a disminuir su carga de contagios, o esto pudiera en las siguientes semanas efectivamente convertirse en un nuevo incremento. España está no duplicando de alguna manera su primer pico, aunque si vemos la magnitud, es decir, la carga de enfermedad, podemos ver cómo esta segunda ola es mucho en función de la imagen, es más ancha, lo que quiere decir que hay más casos integrados en esta segunda ola que los que hubieron en la primera, ¿no? Entonces esto nos habla de una mayor magnitud. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a Francia. Francia efectivamente o prácticamente está ya por cuadruplicar su primera ola. La primera ola que en su momento se tuvo entre los meses de fines de marzo y abril, se había mantenido una transmisión muy basal, una epidemia muy controlada prácticamente hasta o durante todo el mes de julio, pero inicia el mes de agosto y empieza a haber un incremento constante, permanente, a lo mejor no tan explosivo aún, pero llega el mes de octubre y vemos cómo la curva inicia con un ascenso rápido, veloz, ahora sí explosivo, el cual todavía se mantiene, es decir, la tendencia es claramente ascendente, no hay ninguna evidencia de algún control o cambio, y esto entonces podría generar que inclusive Francia pueda seguir un incremento que ya de por sí en este momento es bastante evidente y de muy gran magnitud en relación a lo evidenciado en la primera ola. Y si vemos lógicamente la cantidad de personas que entrarían en esa primera ola formada en marzo, la cantidad de personas que estarían debajo de esta otra es todavía mucho mayor, ¿no? Creo que tenemos uno más, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cerramos con Bélgica, que tiene características similares a las que acabamos de ver en Francia, un incremento muy importante. Pareciera que en las últimas 2 semanas pudiera empezar una disminución, sin embargo vamos a ver si esta se mantiene, pero también podemos ver cómo ya triplicó y un poco más la cantidad de casos que tuvo en su primera ola. Importante la velocidad con que asciende a partir de que inicia el mes de octubre en un ascenso pues muy explosivo, muy importante. Y bueno, entonces todas estas imágenes que vemos de los diferentes países en Europa son las que en su conjunto han contribuido a este rebrote que vemos, y todos hemos escuchado en los medios como muchos de estos países han tenido que volver a implementar
medidas que en su momento contribuyan a limitar esta transmisión. Muchos han tenido que volver a cerrar espacios públicos, a suspender eventos sociales, eventos de concentraciones masivas, están tomando nuevamente medidas de cierre como tal. Inclusive, y aprovechamos para destacar que precisamente en comentarios de la Organización Mundial de la Salud, muchos del conjunto de estos países europeos han visto en la implementación de una herramienta tipo semáforo, que en su momento fue destacada esta misma semana por la Organización Mundial de la Salud, que es la que México implementó y está aplicando desde el inicio de la nueva normalidad, como una medida que ha dado efectos y que muy probablemente también pudiera ser implementada en otros países, sobre todo en este contexto europeo. Vamos a ver en su momento esto también, cómo se lleva a cabo. Sería la actualización de esta noche. Muchas gracias, doctor José Luis.